y están ejecutando políticas de Estado, el gobernante máximo, que puede ser presidente, primer ministro, lo que sea, o rey, o lo que sea, y sus subalternos constituyen la colectividad de los gobernantes. Entonces hay la colectividad de los gobernantes y las colectividades de los gobernados. ¿Qué es lo peculiar en el pastorado? Lo peculiar en el pastorado, a ver si está arreglado porque hay un error lamentablemente, es que no se agrupa, no se hace un grupo ni de gobernados ni de gobernantes. Es un individuo. Entonces la relación de gobierno es una relación del pastor como una persona con nombre y apellido, y las ovejas como súbditos con nombre y apellido cada una. Entonces es una relación individualizada. Ahora, entendiendo que no hay ejercicio del poder que sea solo coerción o solo consenso, la relación de gobierno entre el pastor y las ovejas supone una relación de consentimiento mutuo y también de empleo de la fuerza cuando sea necesario. Es decir, el pastor puede y debe castigar cuando sea conveniente. No es que siempre cuida a las ovejas y les perdona todo. No es así, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo que el poder es la combinación siempre del ejercicio del poder, la relación de gobierno es siempre de coerción y consenso, debe haber acuerdo, inclusive cuando el pastor castiga. En la ficha, es decir, en el resumen de Omnes et Singulati, aquí están algunas características del pastor, ¿no? Entonces, primera característica que hemos anotado es que no se generaliza, no es un grupo, ni los gobernados ni los gobernantes, es el pastor y es la oveja, es decir, esta oveja que soy yo, no es una agrupación de ovejas, sino mi pastor. Fíjense la relación que se establece. Yo soy oveja de este pastor, él es mi pastor. La metáfora implica esto, no es cualquiera mi pastor es el que nos gobierna y a mí me conoce, a mí me quiere y lo que decide me beneficia, me guía, me ayuda, me conduce junto a las demás ovejas para nuestro beneficio. Qué grave sería perder a nuestro pastor, imagínense. Perder nuestra guía. ¿Alguien sabe algo de psicoanálisis? ¿Saben, por ejemplo, la muerte del padre, el asesinato del padre? ¿Sí? A ver, Diego, ¿cómo es? Y que bueno, básicamente cómo nace el psicoanálisis con el mito edípico, ¿no? ¿Con el qué, perdón? Con el mito edípico, y que básicamente lo que estructura nuestro universo simbólico cognitivamente es la relación que tenemos con la familia. El problema es que el niño, cuando se lo saca del lazo de la madre, tiene un instinto de autorreproducción, pero también de autodestrucción por esa separación que Freud dice es violenta. Y básicamente, para que las pulsiones que el niño va generando y evolucionando a medida que va creciendo puedan ser satisfechas, debe asesinar al padre
para juntarse con la madre. Básicamente, volver a... Está bien, muy bien. Típico. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tú querías decir algo, o no? Daniela. Sí, no. La muerte del padre en Freud o con la... En Freud. En Freud. No, sí es lo que digo, dice, ¿no? Que es el tránsito edípico por el cual el cachorro humano pasa, porque en un primer momento, digamos, es el objeto de deseo de la madre. Entonces tiene una relación tal vez muy... ocupa, digamos, el lugar del objeto de deseo, entonces el padre está excluido. Entonces en un segundo tiempo, o bueno, no sé si un segundo o tercero, ocurre la castración, que es cuando, digamos, el padre pone la ley. El padre, perdón, es el que, ¿cómo se dice? Encarnan a la ley. Entonces la ley es la que agarra y le dice al niño, ¿no? Le dice, tú no te acostarás con tu madre. Entonces a partir de eso el niño se posiciona en una estructura. Muy bien. Gracias, Diego, Daniela. Han referido la concepción de ontogénesis, ¿no? Hay otra dimensión del psicoanálisis que se llama filogénesis y que consiste en, diríamos, la explicación profunda que no es individual, sino es de todos los seres humanos y que tiene que ver con nuestro inconsciente colectivo, que es además arcano, es decir, profundo, y no es tan fácil descubrir, y que Freud ha descubierto gracias a sus métodos de hipnosis, ¿no? ¿Perdón? Alisteria. Sí, la filogénesis, según Freud, el inconsciente, ¿en qué consiste? Creo que les hablé algo de esto hace unas 2 o 3 clases, que los hermanos tienen envidia del padre. Estamos hablando de la horda primordial. ¿Cuál es la horda primordial? Cuando el hombre no ha asentado su psiquis todavía, su psiquis está en formación. Y en esa horda primordial, el macho poderoso es además padre de la horda. ¿Por qué es el macho poderoso? Eso también se puede constatar en las especies animales. El macho alfa, ¿no? Entonces tiene prerrogativas de apareamiento, de comer primero, de, bueno, establecer el orden de las cosas. Marcus, ese orden de las cosas se llama principio de realidad, siguiendo a Freud también. Y el macho poderoso tiene primacía del principio de placer, es decir, sea para el apareamiento o sea para la comida, él tiene las prerrogativas y establece el orden en la horda. Pero los hermanos, que son sus hijos, se rebelan contra la imagen del padre y lo hace, y eso tenemos todos como recuerdo perdido en nuestro inconsciente, es decir, es nuestra estructura inconsciente arcana la que tiene todavía eso, y por eso a veces sucede lo que se ha referido como el deseo de la madre, el complejo de Edipo, ¿no? Pero nos olvidamos un poco de eso. Volvemos a la imagen de la horda. Entonces la horda, los hermanos de la horda tienen envidia del padre. ¿Por qué? Porque él tiene todas las prerrogativas y el poder. Se aparea con las hembras, come en primer lugar, ni siquiera tiene que cazar él mismo, establece las pautas de comportamiento e inclusive nos prohíbe tener relaciones sexuales con las hembras.
Entonces la envidia hacia el padre por el poder que tiene y porque representa el principio de realidad, influye para que los hermanos tengan arcanamente, según Freud, el deseo de matarlo. Y lo matan. Y bueno, las hembras ya son suyas. Pueden aparearse, la comida pueden distribuirse, sí. Entonces, ¿qué sucede? O surge otro macho poderoso que va a sustituir al anterior, o aparece la culpa, que es lo que dice Freud. La culpa por el asesinato del padre. Entonces, lo vuelven un tótem y un tabú. Es por eso el título de la obra de Freud, ¿no? Tótem y tabú. Es decir, lo vuelven algo divino, lo vuelven algo sobrehumano y recuerdan el hecho del crimen como un día sagrado en que nefasto desapareció su guía, desapareció su padre, muerto por ellos mismos. Entonces ese día, por ejemplo, es el día en que se come al animal prohibido, que es tabú, para recordarlo. Freud inclusive dice que el cristianismo tiene la misma estructura. Si ustedes relacionan un poco, la Eucaristía en que se come a Cristo es similar a tótem y tabú. Pero bueno, eso no importa mucho. Lo que importa es la teoría, la elaboración del psicoanálisis, que genera un sentimiento de culpa y muestra la indefensión de los hermanos ante la ausencia del padre. Es decir, ya no está mi padre, ya no me cuida nadie, ya no me protege alguien, y yo lo he matado con estos otros mis hermanos. Cuando sucede eso, estamos frente a una variación del pastorado, fíjense. Es decir, las ovejas necesitan, aceptan, quieren al pastor. Y es difícil que quieran asesinarlo. Y si lo asesinan, las ovejas, va a sobrevenir la culpa de los hermanos. Es decir, el conflicto en realidad es entre los dos principios, según Freud. El principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer me motiva a asesinar al padre para poseer a las hembras y aparearme con ellas. Pero el principio de realidad establece cuáles son las pautas de comportamiento social que yo debo cumplir en una posición subordinada, en que el macho poderoso o el padre es el que establece las normas y tiene las prerrogativas. Establecer las normas, tener prerrogativas, es el principio de realidad. Y eso se vincula muy fácilmente con el poder político. Entonces, está en nuestra estructura, al menos según Freud, ser dóciles frente al amo, frente al padre, aceptar el poder del padre, aceptar la relación de gobierno del padre y ver al gobernante como un pastor. Porque ese actor en esta relación gobernantes-gobernados establece el principio de realidad, es decir, fija las normas, prohíbe,
autoriza. ¿Alguno de ustedes diría que es anarquista? ¿No? Nadie. Para comprender el anarquismo profundo hay que llegar a este nivel, al nivel de rebeldía permanente. ¿Tú quieres hacer, no? Sobre Kropotkin. El anarquista de verdad es el que no ha de aceptar jamás ningún padre, ningún pastor, porque va a rechazar la relación de gobierno en que yo estoy abajo y tengo que soportar lo que el de arriba me dice que haga, o me prohíbe que haga, o me permite ciertas opciones. Es decir, el anarquismo filosófico, que en el fondo subyace en el anarquismo político, diríamos, auténtico, es un rechazo a todo principio de realidad, es un rechazo absoluto a toda autoridad, es un rechazo a la relación de gobierno. Es decir, yo abajo no acepto, no quiero ningún pastor que me guíe, no quiero ningún padre que me marque lo que puedo y no puedo hacer, y lo que debo hacer. No quiero una autoridad. Foucault era bastante anarquista. No es que defendía la democracia por sí misma. Como una de sus fuentes nutricias es Nietzsche, Nietzsche también es anarquista, hay esta repulsa a la relación vertical, en que yo tengo que, a la fuerza o de a buenas, aceptar el poder. Entonces, el pastorado, fíjense, es un convencimiento hasta casi inconsciente, totalmente inocente, pueril, de las ovejas felices con su pastor. Esa es la metáfora, ¿no? Y en la historia se ha cultivado mucho esto. Relaciones políticas marcadas por un actor que aparece como macho poderoso, conquistador, que aparece como un padre sabio, el gran legislador, que aparece como alguien condolido con los súbditos, el buen magnánimo rey, por ejemplo. Está dentro de esta relación política del pastorado. Hay varios ejemplos, por poner el caso del gran conquistador. Se dice que 1/3 de la población china hoy día desciende de Gengis Khan. ¿Creen? ¿Qué significa eso? Según sé, Gengis Khan cuando invadió China violó a tantas mujeres que 1/3 de la población lleva sus genes. Sí, fíjense, ese es un ejemplo real del macho dominante. El macho alfa de Freud está claramente materializado, por ejemplo, en Gengis Khan. Otro es Atila, ¿no es cierto? Hay otros líderes que habrían tenido tal poder que, crearon naciones, literalmente, con sus propios descendientes. Al margen de eso, pero, no se trata de tener descendientes por miles, lo que es posible, claro. Sino se trata de comprender la imagen del poderoso, del macho poderoso, del principio de realidad,
de la autoridad del Padre, del que establece lo que debo hacer y el que me permite hacer lo que puedo hacer. Entonces el pastorado tiene estas connotaciones. El pastor aparece como alguien individual con poder que establece el orden de la realidad. Es el principio de la realidad. Y claro, las ovejas se sienten individualizadas, son individualizadas. Pero además el pastor es bueno. No crean que se regocija con su poder. Esto, claro, ahonda más en la metáfora del pastor, ¿no es cierto? Hay cierta diferencia entre el pastor, entre los griegos, y la imagen religiosa del pastor. La imagen religiosa del pastor está relacionada con un imaginario, es decir, con una representación colectiva de la conciencia, en que el pastor es abnegado, en que el pastor es cuidadoso, es cariñoso con su rebaño, y que además puede morir por el rebaño, puede dar la vida por el rebaño, porque para él lo más importante es el rebaño. Y cada oveja, inclusive la oveja negra descarriada, es importante y la devuelve al redil, la reconvence. O sea, esa imagen popular del buen pastor, que ha sido fácilmente asociada con una imagen religiosa, no es la que se da entre los griegos. Entre los griegos hay una imagen con algunas diferencias. Pero al margen de las diferencias, el pastor es siempre uno. El pastor conduce al rebaño, salva al rebaño de los depredadores, es bondadoso, individualiza y es el protector de la colectividad del rebaño individualizado, es decir, le importa el rebaño, pero le importa porque es una suma de individuos, no porque es un número de personas. Y es abnegado. Entonces, esas son las características del imaginario colectivo del pastor, y que tiene diferentes, diríamos, expresiones. El macho poderoso de la filogénesis psicoanalítica, que les he explicado hace un momento, es una versión del pastorado. La versión griega, en que el pastor se parece más al conquistador militar. No es el pastor abnegado que cuida las ovejas, que podría sacrificarse frente al depredador. No, es el jefe que tiene calidad militar y que busca la gloria y que tiene prerrogativas sobre las mujeres. Esa es la imagen que además ha sido difundida en una obra de Platón, ¿no?, que analiza Foucault. Entonces, hay variantes en la imagen del pastor. ¿Qué es lo importante? Entender que desde arriba o desde abajo, el pastor o las ovejas visualizan la totalidad como una relación válida. E inclusive cuando se da el crimen del padre, el asesinato del padre, vuelve a surgir el padre como tótem. Vuelve a surgir el padre como principio de realidad, venerándolo, acusándonos de ser culpables de su muerte. Y eso explica también la religión cristiana. Entonces, estamos hablando, ¿de qué está hablando Foucault? Está hablando de la manera como tanto gobernantes como gobernados en cualquier relación de gobierno
visualizan esa relación con características de pastorado. La sienten, la realizan viendo. ¿Ustedes creen que eso todavía pasa actualmente? Que hay gente que ve a su presidente, por ejemplo, como un regalo de Dios para protegernos a todos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo ven así? ¿O es solo una coartada discursiva para justificar algún negocio por debajo? ¿O es que realmente lo ven así? ¿Creen que lo ven? Hoy día, con el desarrollo de la educación, el conocimiento, el materialismo, ¿creen que hay gente que dice, sí, es un enviado de Dios que nos cuida, nos quiere y que va a evitar que los malvados lleguen a hacer de las suyas a este pobre país? ¿Creen que hay gente que cree eso todavía o no? Porque yo puedo decir también cualquier cosa para justificar algún negocio bajo cuerda, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo el gobernante puede visualizar la relación política, efectivamente, con las características de pastorado. ¿O no hay? ¿O no hay esa visualización del padre en el gobernante, del pastor en el gobernante, de quien nos quiere, nos cuida, nos protege? Es la visión psicoanalítica del macho poderoso al que los hermanos matan. No, ¿cómo matarlo a él si es nuestro mejor guardián? Podría inmolarse por nosotros. ¿Hay eso o no hay? En nuestro país hay gente que cree eso. ¿Qué dices, Carmen? Has dicho que sí hace un momento. Sí, yo creo que sí, porque es interesante cómo la construcción, digamos, del imaginario, particularmente en la población aymara. ¿En la población? Aymara, ¿no? Porque el concepto de Pachacuti, el concepto de, digamos, enviado sobrenatural, no necesariamente proviene de las raíces que se llaman cristianas, católicas, ¿no? Pero sí ese tipo de concepción en la que existe gente, yo me he entrevistado con personas, ¿no? Pero es que es el ego, ¿no? A él le podemos perdonar todo porque los otros han hecho mal, han gobernado mal, en cambio él no. Entonces tiene una concepción como que él está sanando la tierra, como que él está recuperando cosas que antes no se recuperaban, como que se les ha devuelto cosas digamos, cosas que ellos se les habían quitado en un determinado momento y ahora se les han regresado. Entonces lo ven a él como una imagen que tendría que, no sé si perpetuarse, pero que tendría que quedarse en algún grado, en ese espacio. Entonces, yo pienso que también ha servido mucho el discurso que han elaborado los políticos alrededor de él, ¿no? Hay un discurso muy fuerte y nada raro digamos, el hecho de que un vicepresidente que se supone que ha estudiado, que ya no cree en cuestiones, digamos, místicas, ¿no? Que diga, pues se va a apagar el sol y la luna, y discursos semejantes que impactan no en una población quizá letrada, pero sí en una población que todavía persiste, ¿no? En ciertas creencias y que de pronto durante esta época se han recuperado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión sobre el tema? Sí. Yo creo que siempre va a haber, ¿no? O sea, los discursos de Donald Trump prometía que él iba a salvar a Estados Unidos de la guerra comercial con China. Entonces también se ve ahí un poco. Sí, Weber analiza el liderazgo carismático, ¿no? ¿Alguien sabe? Seguro tú, Diego, ¿no? Sí, Weber anda un poquito de políticas, pero sí, de hecho, él dice que la racionalidad del Estado
sea el estado que sea, siempre está en función del tipo de liderazgo que se tenga, ¿no? Si es carismático, si es legal o si es racional, ¿no? Y en el caso del liderazgo carismático, sí está en función también a un tipo de estado que estaría, digamos que, más cerca a los estados orientales, los estados latinoamericanos, ¿no? Donde las leyes y toda la funcionalidad y la burocracia del estado funciona, digamos que en lo que hace en función del líder mismo, ¿no? Y su carisma. Sí, es un tipo de racionalidad estatal. Fíjense, este es el poder pastoral. El pastor se relaciona con las ovejas como individuos. Y las ovejas como individuos se relacionan con el pastor como su pastor, no como un ente impersonal, sino es su pastor. Ahora, la relación de razón de Estado, a ver, tengo que arreglarlo porque hay unos errores ahí, lamentablemente. Es el Estado, no se lee muy bien, pero aquí dice Estado, está realmente mal este diseño, que no es uno, es decir, no es un pastor, no es una persona, sino es alguien impersonal, es una política, es un grupo, es un partido que puede tener un primer ministro ahora y otro primer ministro después. Todos van a llevar a cabo la misma política, que ni siquiera es de ellos, no es política de gobierno, es política de Estado. Y se relacionan con los súbditos, no como personas, no como ovejas, no como individuos con nombre y apellido, sino como multitud. Es decir, y esa es la totalización. Ahí es pequeño error aquí, la razón de Estado. Entonces, aquí la relación de gobierno ya no es personal. Ahora, ¿por qué hay gente que cree? Algunos dirán, el doctor Mancilla, por ejemplo, que ha hecho algunos estudios escritos sobre esto, porque se trata de sociedades que no han desarrollado plenamente la razón, porque la razón desmitifica, la razón hace que se diluyan las creencias, la razón destruye los mitos. Y claro, decir es un hijo de Huiracocha es un mito, pues ya hablar de Huiracocha es un mito, por ejemplo, ¿no? Entonces, sociedades que no han desarrollado las consecuencias extremas de la razón, que es la desacralización del mundo. Esa es la principal consecuencia política de la razón moderna, desacralizar el mundo. ¿Qué significa eso? Que ya nada es sagrado, que ya nada es sobrehumano, que ya nada es divino, y que todo es explicable científicamente. Entonces, desacralizar el mundo gracias a la razón occidental moderna y de la Ilustración no se ha dado en varias partes, y por eso permanecerían mitos, creencias, certidumbres de las que no se puede dar cuenta de una manera universal, en el sentido de decir, yo voy a demostrar que es así. No se puede demostrar, pues tenemos creencias que podemos compartir nosotros. Nosotritos vamos a compartir esta creencia, pero eso no sale de nosotros porque otro que no tiene los supuestos que nosotros tenemos no la va a compartir. Entonces, sociedades con contenidos míticos, con creencias, con supuestos que no se pueden argumentar universalmente,
Esto tiene una fuerte procedencia ¿de quién? A ver, ¿de quién? De Habermas, que es neokantiano, es decir, para él la teoría de la acción comunicativa es siempre en aras de la razón universal. Entonces, claro, yo que soy alguien de la razón ilustrada, moderna, ¿qué le puedo decir a alguien que piensa, que cree que una persona X desciende de Huiracocha? Nada. No hay posibilidad de comunicación racional. O yo termino creyendo, o esa persona termina atacándome porque yo voy a mostrarle que no tiene ninguna solidez su creencia, es decir, no puede demostrar a nadie que es verdad, que efectivamente es así, pero no va a cambiar de posición. Entonces hay la imposibilidad de diálogo entre dos mundos diferentes, un mundo racional y un mundo primitivo, místico, mágico, como se lo llame, o premoderno. Habermas lo llama premoderno. Entonces, en el mundo premoderno es más fácil que haya pastorado. ¿Por qué? Porque la gente va a tender a aceptar como verdad profunda que fulano es hijo de Huiracocha, que desciende del sol, y cosas así. Los mitos aparecen, se despliegan y crean una fantasmagoría política. Sociedades impersonales, racionalmente frías, lo más probable es que construyan la relación política según la razón de Estado, en que no tiene nada de sobrehumano ni de divino el que gobierna. Es más, podría morirse por un accidente hoy día y lo sustituimos mañana con otro del mismo partido y va a seguir haciendo lo que estaba haciendo el anterior y lo hacen bien, porque ser profesional de la política en estos casos no es para enriquecerse ellos y los suyos, sino para cumplir objetivos de bien común según estrategias de realización colectiva. Y para eso no se necesita ser uno u otro, sino tener una actitud profesional ante la política marcada por las decisiones de Estado para beneficio, para máximo beneficio del mayor número posible de la población. Entonces, son dos maneras diferentes de tener relación con los gobernantes. Y claro, favorece mucho crear mitos, ¿no?, al que tiene el poder. Es grave cuando el que tiene el poder cree que esos mitos son verdad. Porque una cosa es que se haga propaganda diciendo yo soy descendiente de cualquier dios, porque en el fondo la religión puede proclamar cualquier dios, y hay religiones hasta sin dioses, el budismo por ejemplo. Y otra cosa es creer realmente eso, creer que lo soy. Algunas actitudes de líderes militares como Gengis Khan, Atila, que hemos hablado, muestran que posiblemente creían el mito que se había forjado sobre ellos. ¿Y por qué creían? Saben, por un hecho muy puntual, y es que en las batallas eran la punta de lanza. Gengis Khan y Atila, la formación de lanza, la formación militar para enfrentar al ejército enemigo, iban en la punta, es decir, el lugar más peligroso, el lugar más vulnerable, el lugar en que podían realmente morir. Entonces, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué pudiendo estar atrás, no?
como Darío, por ejemplo, Jerjes, desde su gran balcón ahí de oro, muévanse así, hemos perdido, qué pena, retirémonos. No pasaba nada, ¿no? Pero no, estos iban adelante y eran feroces. Entonces parece que creían el mito de ser sobrehumanos. Y claro, esa actitud parece que infundía también terror. De alguna manera los otros no se animaban a matarlo. Entonces, fíjense, estas son los análisis en torno al pastorado y la razón de Estado. Bien, este cuadro quisiera que sirva también de cierta interpretación. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Sí, César. Doctor, hasta un poquito no he podido entender el tema del poder de Estado. La razón de Estado. La razón de Estado. Ya, vamos a volver sobre eso un poco más. ¿Sí? Aquí, esta fila es la razón de Estado, o el poder político en general, con una justificación racional. Esta fila, la primera, la de arriba. Y la de abajo es el pastorado. Fíjense, ¿cuál es el problema político para el pastor? El problema político principal para el pastor, en esta imagen, en este imaginario colectivo, compartido entre gobernantes y gobernados, que asumen que el pastorado es una relación política, es la vida, el bienestar de cada oveja. En cambio, para el poder político o la razón de Estado, el problema es la relación con los ciudadanos, con la multitud. El Estado se relaciona con la multitud, eso hemos visto, ¿no? Esa es la razón de Estado. No es el pastor con el individuo. El poder político que da lugar a la razón de Estado, piensa el error que hay aquí, totaliza, no individualiza, totaliza. ¿Qué quiere decir? Que los que gobiernan y toman las decisiones, toman en función de las necesidades colectivas y las apremiantes y las que tienen mayor importancia. Es decir, tampoco se trata de quien grite más, pida más, se le va a responder inmediatamente. Hay una visión de conjunto, esa es la razón de Estado, de las políticas que se pueden aplicar. Y en función de los beneficios colectivos de la propia sociedad es que se asume una u otra política. Es decir, se asume una decisión, decidimos hacer esto. Muy bien, ¿por qué? Porque este grupo, puede ser económico, social, cultural, étnico, lo que sea, va a tener este beneficio. Y si se beneficia a este grupo de esta manera, hay esta consecuencia para el otro grupo. Y hay este efecto multiplicador para la sociedad. Entonces, favoreciendo a este grupo, tomamos una decisión política que en general beneficia a la sociedad indirectamente. Entonces, no es porque yo, presidente, soy de tal grupo y voy a darles todo. No. Es más, no debe influir en nada la procedencia del gobernante, o mejor si es un staff de gobernantes, es decir, si es un grupo, si es un gobierno colegiado, porque así hay diferentes opiniones y se delibera para saber cuál opción es la mejor para la totalidad, con las consecuencias, los bemoles, es decir, favorece, pero también hay este contra, este pro, pero este contra, etc. Ese análisis de las políticas
que se van a aplicar el resultado no de una decisión autárquica, es decir, yo decido esto y él se va a hacer, no, sino de una deliberación con información completa, como ideal. La información nunca es completa, sabemos eso, pero en la medida que la información sea completa o tienda a ser completa, la decisión ha de ser la más racional. La racionalidad está dada en función de la información, la calidad y la cantidad de la información, y en función de las consecuencias y efectos que cualquier alternativa ocasionaría en escenarios establecidos. Es decir, tomamos esta decisión, entonces se pueden producir dos escenarios, analizamos los dos y vemos cuáles son los resultados. Ese tipo de análisis de escenarios, de esa búsqueda de la información completa y esa deliberación racional, independientemente de que haya personas entre las que gobiernan que proceden del grupo A o Z, permite definir decisiones. Es decir, permite tomar decisiones. Y eso supone la totalización de los vasalios, de los súbditos, de los ciudadanos o de lo que sea, como multitud. Yo no estoy tomando esta decisión para favorecer a fulanito o a sutanito, o para favorecer a este grupo, porque yo soy de este grupo, o porque tú eres de ese grupo. No. Y ese grupo puede ser étnico, cultural, social, económico, religioso, político, lo que sea. No hay una decisión por facciones, menos por presión de las facciones, sino las decisiones se toman en función del cálculo de escenarios. Eso a veces se llama la teoría de la acción o decisión racional. La teoría de la decisión racional. Es decir, se analiza lo que produciría una opción en función de las repercusiones para la colectividad. Bueno, si es así, entonces, ¿qué interesa? ¿Cuál es el problema político fundamental para la razón de Estado? Tomar la decisión correcta. No favorecer a la oveja, que es lo que hace el pastor. A esto hay que sumar la variable que es la presión de los actores, de los gobernados. Porque tampoco es que esto se da en un escenario, diríamos, solo de necesidades, sino también de presiones, de conflictos. ¿Cómo actúa el pastor? ¿Las ovejas se rebelan? ¿Hay rebelión en la granja, por decir así? ¿O no hay? ¿Qué piensan? Porque en la razón de Estado sí hay no solo rebeliones, ¿no?, sino manifestaciones de reclamo que pueden ser muy intensas. Es decir, facciones de la multitud se organizan para hacer prevalecer su demanda y que la decisión del gobierno sea favorecer la demanda, responder a la demanda con prioridad frente a otras demandas de otros actores. Entonces, esa es una variable que hay que tener en cuenta. No es un escenario solo de necesidades, que se puede hacer una lista, que correspondan a determinados actores, y el cálculo de las necesidades y las acciones que se hagan ha de orientar para tomar una decisión, sino también influye la cultura política. Y la cultura política de las facciones puede ser intransigente. ¿Qué quiere decir que sea intransigente? Que llegue hasta las últimas consecuencias.
Entonces, países o sociedades en las que los actores gobernados establecen una relación con el gobierno en que no aceptan pasivamente las decisiones del gobierno, sino presionan y pueden ocasionar conflictos para orientar esas decisiones en función de sus propias reivindicaciones, necesidades o demandas, no son una variable en la toma de decisiones políticas deleznable. Al contrario, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la respuesta de la razón de Estado frente a las facciones, por decir así, conflictivas? ¿Cuál debería ser? ¿No se les ocurre? Lo más lógico es que el Estado verifique si la necesidad es prioritaria, porque es posible que el Estado no haya tomado en cuenta esa necesidad y el impacto de, digamos, la demanda que tiene esa facción. Está muy bien. Sí, Lo primero que habría que hacer es cerciorarse de que es una demanda legítima. Ya, muy bien. Después me cercioro como gobernante de que es una demanda legítima. O mi partido lo hace, yo como primer ministro lo hago, lo que sea. ¿Qué hago después? Verifico si va a tener un impacto digamos, a un... ¿Atiendo como prioridad o no? Tendría por eso que verificar si esa necesidad es prioritaria para una población o para la mayoría de la población, porque si es solamente para la fracción, entonces tengo que ver algunos elementos. Supongamos que es solo para la facción, que no es para la totalidad. ¿Qué debería hacer el que gobierna en la lógica de la razón de Estado? En el caso de los gobernantes que han tenido problemas similares, lo que he visto es que negocian con la facción. O sea, les ofrecen cosas que ellos ya saben que son prioritarias para una mayor parte de la población. Esa parece ser una medida inteligente, ¿no? Un paliativo. Ya no dan tanto conflicto, les voy a dar esto. ¿Tú estás de acuerdo? Lo que pasa es que en el caso de la razón de Estado no prima, no es la opinión personal de una persona, sino de la mayoría. Entonces, estados que han progresado muchísimo en Europa, por ejemplo, tienen creo que un descuento del 90% casi del sueldo de una persona para beneficios sociales. Las personas, Para pagar impuestos de Suecia, por ejemplo. Sí, Ya, muy bien. entonces uno, incluso si se embaraza a la mujer le dan una niñera, etcétera. O sea, tienen beneficios sociales que aquí ni los conocemos, ¿no? Pero, entonces, digamos que este Estado ha sabido cómo trabajar con las necesidades básicas. Pienso que va a primar mucho lo que usted ha mencionado, que sería la cultura política de la gente. Porque si es un grupo irracional, lo lógico es que nos van a destrozar todo hasta que van a conseguir lo que quieren y el Estado. Muy bien, ese es el tema clave, ¿no? En estas sociedades hay facciones irracionales. ¿Sí o no? Porque si hay, el mundo que pinta no es tan racional, ¿no? Tan inteligible. Ustedes saben que Alemania, por ejemplo, es un país evidentemente racional, filosófico, en que la conducta, bueno, pese a la experiencia nazi, ¿no? Después digo, la conducta no se atribuye a caprichos. Pero últimamente hay muchas manifestaciones de los alemanes en contra de los inmigrantes, especialmente turcos, ¿no? Este año ha habido algunas manifestaciones, ¿no? En marzo, y con cierta violencia. Entonces, en un país civilizado, racional, educado, ¿puede haber manifestaciones de facciones con actitudes de conflicto? Sí. ¿Por qué?
¿Por qué puede haber esas actitudes si se supone que todas las decisiones son racionales y son políticas de Estado? ¿Por qué hay esas reacciones? Inclusive de grupos neonazis. Es decir, una vuelta a una situación ya extrema, en otro sentido, ¿no? Totalmente irracional, de proclamar una raza como superior, que supuestamente habrían superado los alemanes. Entonces, ¿cómo es posible que haya eso? ¿Cómo explican? O sea, la división entre mundo premoderno y mundo moderno, pastorado y razón de Estado, no es tan, diríamos, cerrada, no divide tanto. Inclusive en el mundo moderno, civilizado, de razón de Estado, puede haber reacciones, por decir así, irracionales, hormonales, de grupos totalmente conflictivos. Creo que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no? Los políticos en realidad han analizado la naturaleza humana para plantear determinadas